El viento aullaba sobre las dunas oxidadas de Kaelum 7, un grito seco y metálico que calaba hasta los huesos de Silas Vane. Silas, un hombre demacrado de unos 40 años o con un rostro que parecía cosido a partir de una vieja chaqueta de cuero y malas intenciones, se subió el cuello de su abrigo polvoriento. Era un cazador de recompensas, una reliquia de una época en la que los humanos todavía eran considerados los rastreadores más persistentes de la galaxia. Su objetivo era un paquete que los lords del sindicato le habían descrito como altamente inestable. Había cazado de todo, desde babosas con tentáculos hasta androides de combate renegados, pero lo que encontró en la cueva al borde del cráter superó incluso su imaginación. En medio de la oscuridad flotaba una figura que no estaba hecha de carne y hueso, sino de pura y pulsante luz estelar. Parecía una mujer, pero su piel era un lienzo brillante de un índigo profundo, sobre el cual constelaciones luminosas se movían lentamente, como si una galaxia entera respirara en su interior. Era una Astra, un ser de energía pura que los humanos solo conocían por leyendas sobre la magia del Big Bang. Silas maldijo en voz baja. El sindicato no había dicho nada sobre una constelación viviente. Levantó su pesado revólver de plasma, pero la mujer solo lo miró con ojos que parecían dos supernovas ardientes. No parecía peligrosa, parecía perdida, casi vulnerable en un mundo creado para cuerpos sólidos. Ella intentó hablar, pero en lugar de palabras, de su garganta salieron vibraciones armónicas que hicieron vibrar las rocas a su alrededor. Silas vio las pesadas cadenas de hierro de neutralización que bloqueaban la entrada de la cueva. Alguien la había encerrado allí para dejarla desangrarse lentamente, para robar su luz como combustible. En ese momento sucedió algo que no estaba previsto en el código de Silas. Sintió compasión. Él, el hombre que mataba por créditos, bajó el arma. Si la entregaba, terminaría en un reactor. Con una fuerte patada y la ayuda de su brazo mecánico, que zumbaba silenciosamente bajo el abrigo, derribó las cadenas. «Ven conmigo, luciérnaga», gruñó con su barítono humano profundo. «Si te quedas aquí, apagarán tu luz». Ella tal vez no entendió las palabras, pero sintió la intención. Flotó hacia él y cuando su mano, que se sentía casi como vapor cálido, tocó su manga polvorienta, una sacudida lo atravesó que no tenía nada que ver con la electricidad. Fue una visión de una inmensidad infinita, del nacimiento de soles y la muerte de mundos. Sacudió la cabeza para deshacerse de las imágenes y la llevó a su destartalada nave, la Event Horizon. El vuelo lejos de Kaelum 7 no fue una excursión placentera, sino una caza salvaje a través del cinturón de asteroides, ya que el sindicato ya había enviado a sus cazadores. Silas estaba al volante y maldecía mientras las sirenas de alarma chillaban. «Max, no me digas que el escudo ha vuelto a caer», le gritó a la IA de su nave mientras la ponía en una curva cerrada. Lyra, como él llamaba ahora a la mujer estelar, estaba de pie en medio de la cabina, mirando fascinada un sándwich a medio comer que Silas había dejado allí. Tocó el pan, y de repente el sándwich comenzó a brillar en un violeta intenso y flotó lentamente hacia el techo. «No hechices la comida, Lyra», gritó Silas mientras esquivaba un rayo láser. Ese era el problema con ella. Era más poderosa que una bomba atómica, pero tenía la comprensión de una recién nacida sobre el mundo físico. No entendía por qué había que abrir puertas cuando simplemente se podía deslizar a través de las moléculas. Mientras se sumergían en el hiperespacio, Silas intentó enseñarle los fundamentos de la existencia humana, lo que la mayoría de las veces terminaba en desastres cómicos. Intentó mostrarle cómo sostener una taza, pero ella apretó demasiado fuerte y la cerámica se derritió bajo su calor mágico, convirtiéndose en una escultura de vidrio. Él rió secamente, un sonido que no había escuchado en mucho tiempo. A cambio, ella le mostró cosas que ningún ojo humano debería ver jamás. Durante un descanso en una nebulosa olvidada, ella puso sus manos brillantes en las sienes de él. No fue un contacto físico ordinario, fue una fusión de almas. Silas no solo vio el universo, lo sintió. Sintió el dolor de la mujer estelar por su soledad y la codicia de quienes querían cazarla. Ella, a su vez, vio en la cabeza de él los recuerdos caóticos de una infancia en la tierra, el olor de la lluvia sobre el asfalto y el amargo sentimiento de soledad que él llevaba consigo desde hacía años.
Esta conexión creó un vínculo más fuerte que cualquier tecnología. El romance entre un cazador de recompensas agotado y un ser de luz era absurdo, pero era real. Él le enseñó la belleza de la materia sólida, el sabor del vino, el peso de una manta, el sentimiento de una mano humana, y ella le enseñó que él era más que un simple cazador, que en él todavía ardía una chispa de esperanza. Pero la paz no duró mucho. El sindicato los acorraló en un sector cerca de la frontera. Un enorme acorazado, comandado por un despiadado señor de la guerra llamado Korth, les bloqueó el camino. Silas sabía que su Event Horizon no tenía ninguna oportunidad contra los pesados cañones de iones. Se preparó para una última batalla, su terquedad humana contra la superioridad numérica. «Escucha, Lyra», dijo mientras cargaba su escopeta y engrasaba sus articulaciones mecánicas. «Yo los distraeré. Tú tienes que huir. Vuelve a las estrellas, a donde perteneces». Pero Lyra sacudió la cabeza. Su brillo se hizo más intenso, pasando de un azul suave a un blanco deslumbrante y furioso. Ella había aprendido. Había aprendido de él que se lucha por lo que se ama. Cuando los primeros comandos de abordaje del sindicato volaron las escotillas de la Event Horizon, fue Silas quien, con brillantez táctica y fuerza bruta, mantuvo el corredor. Utilizó trampas explosivas improvisadas a partir de viejas celdas de combustible y atrajo a los mercenarios a cuellos de botella, utilizando su imprevisibilidad humana como arma. Pero el momento de Lyra había llegado. Se puso delante de él y el aire en la nave comenzó a cantar. Con un gesto que era a la vez elegante y devastador, desató la energía de un sol moribundo. No fue una explosión, fue una reescritura de la realidad. Las armas de los mercenarios se convirtieron en luz líquida, y el acorazado enemigo no fue destruido, sino descompuesto en sus componentes atómicos, que ahora flotaban por el espacio como un hermoso e inofensivo polvo estelar. Korth y su ejército simplemente desaparecieron, como si el universo hubiera corregido un error. Silas se quedó jadeando en medio del silencio. Las nubes de humo de su último disparo todavía colgaban en el aire. Miró a Lyra, que ahora volvía lentamente a su suave índigo. Habían ganado. El humano y la constelación habían logrado lo imposible. Años más tarde, se contaba en los bares remotos de la galaxia la historia de una nave que nunca se detenía. Se decía que a bordo había un hombre viejo con una sonrisa que nunca antes había poseído, y una mujer que brillaba por la noche más que cualquier planeta. Se habían creado un hogar que no estaba ligado a un lugar, sino el uno al otro. Con ellos estaba un niño pequeño, un huérfano de un planeta destruido por la guerra, a quien habían adoptado. Lyra le enseñó cómo pintar constelaciones en el cielo, mientras que Silas le mostró cómo reparar un motor que en realidad ya se había dado por vencido hace tiempo. Su conexión se había convertido en el símbolo de una nueva era. Un tiempo en el que la fría lógica de la técnica y la fuerza indomable de la magia se unían por el único vínculo que realmente importaba: la capacidad humana de amar y la voluntad de arriesgarlo todo por otro ser, sin importar de qué polvo estelar estuviera hecho. La Event Horizon siguió volando hacia el negro infinito, pero ya no estaba sola. Llevaba la luz de todo el universo en su interior. Silas miró a Lyra y supo que ya había encontrado su última y más importante recompensa, y que esta historia nunca terminaría mientras todavía hubiera estrellas en el cielo y humanos que tuvieran el valor de alcanzarlas.